Buenas tardes. A continuación les vamos a presentar el webinar educativo sobre hipercolesterolemias de base hereditaria, entre las que les vamos a incluir la elevación de la lipoproteína A y también la hipercolesterolemia familiar. Todo esto con la finalidad de cómo su detección, manejo, podemos hacer que prevenir la enfermedad cardiovascular. Las personas que vamos a estar aquí van a ser pues la doctora Raquel Arroyo Olivares, que es especialista en nutrición y que trabaja en la Fundación Hipercolesterolemia Familiar. El doctor José Luis Díaz Díaz, que es internista del Hospital Avente y Lago de A Coruña, y yo mismo, que soy internista y el presidente de la Fundación Hipercolesterolemia Familiar. Y mi nombre es Pedro Mata López. Los objetivos de este webinar educativo pues es concienciar a las familias afectadas, así como a la población en general, sobre la importancia que tiene la detección y el manejo tanto de la hipercolesterolemia familiar como de la elevación de la LPA. Además de facilitar el conocimiento de estos trastornos, lo que pretendemos también es responder a las preguntas que tengan ustedes sobre hipercolesterolemia, LPA elevada y cómo se realiza su manejo, incluido el papel importante de la dieta y el control de otros factores de riesgo cardiovascular. Entonces, yo a continuación, simplemente de forma muy breve, pues les voy a mostrar en cifras y hechos qué es la hipercolesterolemia familiar. La hipercolesterolemia familiar es un trastorno genético grave que afecta a la familia desde el nacimiento, que afecta a la mitad de la familia, tanto mujeres como varones. Su prevalencia es muy frecuente. Estamos hablando de una de cada 200 a 230 personas. Por lo tanto, en España puede haber 200.000 personas con hipercolesterolemia familiar. Luego hay otra forma, esta sería la forma heterocigota, en la que se hereda uno de los alelos afectos de uno de los padres. Cuando se heredan los dos alelos, uno de cada padre que puede estar afecto, entonces tendríamos lo que es la hipercolesterolemia familiar homocigota, que ya sería muy rara y que puede afectar a una de cada 300.000 personas en España. Por lo tanto, estaríamos hablando de unos 150 personas. ¿Y qué sabemos acerca de la detección? Bueno, pues España, que es uno de los países más avanzados en la detección y tratamiento de la hipercolesterolemia familiar, podemos tener detectados aproximadamente al 25% de la población, es decir, pues a unas 50.000 personas. El diagnóstico, yo les quiero mostrar a ustedes porque es muy fácil, porque ustedes se pueden ver afectos y ustedes mismos pueden sospechar este diagnóstico. Se basa en un aumento del colesterol total, aproximadamente 300 miligramos de decilitro, y la historia familiar de tener el colesterol elevado. Como si no hacemos nada se puede producir una enfermedad cardiovascular prematura, la disminución de la esperanza de vida en estas personas de no hacer nada, podríamos estar hablando de 20 a 30 años. Por lo tanto, esto es un problema de salud pública que es poco reconocido y muy mal gestionado, inclusive por las autoridades sanitarias y a veces por los profesionales sanitarios. ¿Y cómo podemos nosotros diagnosticar la hipercolesterolemia familiar? Bueno, pues ustedes mismos, pues puede ser una persona que tenga un colesterol alrededor de 300, un LDL por encima de 120, que el LDL, ya saben ustedes, conocemos como el colesterol malo. Si además de eso a esta persona le preguntamos si tiene algún familiar con el colesterol elevado, pues habitualmente nos suelen decir que sí. Entonces, si ese familiar tiene menos de 18 años y tiene un colesterol LDL por encima de 150, o si es mayor de 18 años y es por encima de 190, pues con muchas probabilidades vamos a estar en presencia de una hipercolesterolemia familiar. Por lo tanto, ya ven ustedes que el diagnóstico es relativamente sencillo y ustedes lo pueden sospechar. Luego ya lo ideal sería que confirmarlo mediante la detección genética que se hace en la mayoría de las comunidades autónomas de España. Y luego les quería hablar brevemente, como nosotros estamos diciendo siempre el diagnóstico precoz, pues lo que estamos dando un paso más y lo que en el futuro estamos planteando
a las autoridades sanitarias sería el cribado neonatal, o sea, es decir, el cribado del recién nacido con la prueba del talón, el pinchazo o la gotita de sangre en el talón, y mediante la determinación del colesterol poder sospechar qué persona o qué recién nacido podría tener una hipercolesterolemia familiar. Bueno, pues ahí ven ustedes una serie de argumentos porque este trastorno, esta enfermedad cumple los criterios de la Organización Mundial de la Salud para el cribado de una enfermedad. La historia natural la conocemos bien, disponemos de una prueba que puede detectarlo precozmente, como es la medición del colesterol total en la gota de sangre, y además lo que sí tenemos es un tratamiento y tenemos suficiente evidencia que un tratamiento precoz va a evitar la aparición de la enfermedad cardiovascular. Y para que vean ustedes, si nosotros planteásemos el cribado neonatal en España, todo esto se lo comento porque en el futuro a lo mejor les podemos hasta solicitar una firma para una iniciativa popular que se quiere presentar en el Parlamento sobre los cribados neonatales. Bien, por cada 1000 recién nacidos en España tendríamos 4 o 5 niños y 4 o 5 padres, claro, que podríamos identificar con hipercolesterolemia familiar. Por lo tanto, en España puede haber 1.600 recién nacidos al año con hipercolesterolemia familiar. Si hacemos ese cribado familiar en cascada inversa, primero a los padres, luego iríamos a otros hermanos, abuelos, tíos, etcétera, pues podemos estar diagnosticando una media de 4 personas con hipercolesterolemia familiar, 4 familiares al año. Por lo tanto, estaríamos hablando, fíjense ustedes, que al menos podríamos detectar 6.000 hipercolesterolemias familiares al año. Y también podrían aparecer de 1 a 2 personas con hipercolesterolemia familiar homocigota. Y simplemente ya para terminar, decirles que aunque hemos hablado de que se puede disminuir la esperanza de vida si no detectamos y tratamos, pero lo que hemos visto, que ya muchos de ustedes que pueden estar con tratamientos, que en la era preestatina, cuando nosotros las estatinas no se habían comercializado, es decir, antes de 1990, estas personas podrían tener la aparición de la enfermedad cardiovascular, de la enfermedad coronaria fundamentalmente, podría ser a la tercera y cuarta década en hombres y en mujeres, que hemos demostrado nosotros con este estudio español de la Fundación y en el que muchas personas que nos están escuchando están en este estudio, que es el estudio SEIJAR. Pues bien, desde que tenemos estos tratamientos con estatinas y con los nuevos fármacos, hemos visto que hemos retrasado nada más y nada menos que 3 décadas la aparición de la enfermedad cardiovascular en España. Por lo tanto, la introducción de las estatinas y los nuevos fármacos va a significar un cambio de paradigma en la aproximación y manejo de estas personas. Y lo que es más importante es que nosotros podríamos reducir el riesgo cardiovascular a un nivel similar al de la población general, es decir, a una persona que nace sin hipercolesterolemia familiar. Para eso tenemos que tener una detección precoz y un tratamiento adecuado y personalizado. En resumen, que las personas con hipercolesterolemia familiar, yo creo que es un mensaje muy importante basado además en datos científicos que pueden tener en el futuro una esperanza de vida igual al de la población general. Entonces ahora, a continuación, voy a dar también la palabra al doctor José Luis Díaz Díaz, que es internista y trabaja en el Hospital Avente y Lago de A Coruña. Entonces el doctor Díaz nos va a hacer también pues, una breve presentación de otro de los trastornos hereditarios muy frecuentes que va a ser la elevación de la LPA. Doctor Díaz, cuando quieras. Buenas tardes, gracias doctor Marta por tomar la invitación. Efectivamente, un saludo a toda la audiencia y efectivamente de una forma, digamos, más sencilla y práctica, pues voy a tratar de poner lo que significa la elevación de la lipoproteína, de la hiperlipoproteinemia en la población general, sus consecuencias, las posibilidades que tenemos de tratamiento y también pues
de forma un poco más específica lo que supone esta elevación en las personas con hipercolesterolemia familiar, ¿no? Voy a compartir la presentación. Bien, pues nada, ¿qué es la lipoproteína A? Bueno, pues aquí en este gráfico están representadas las distintas moléculas que en la sangre transportan. Por abajo está la molécula que todos conocemos, la LDL, y que contiene el colesterol LDL, es decir, lo que entendemos como el colesterol malo, ¿no? Bueno, este es el elemento causal de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Como bien ha indicado el doctor Mata, el acúmulo de estas partículas y por lo tanto de colesterol LDL, porque no es bien depurado de la sangre en personas con hipercolesterolemia familiar, pues conduce al desarrollo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ¿no? Infarto, accidentes cerebrovasculares, problemas en la circulación periférica, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué es la lipoproteína? Pues la lipoproteína es una forma de, digamos, de LDL, de hecho es una LDL, una partícula LDL, una partícula que contiene colesterol malo y que a su vez en superficie lleva esta estructura que se llama Kringle, haciendo honor a un tipo de dulce, de bollería de los países nórdicos, y que en realidad actúa como una guadaña que es transportada conjuntamente con esta partícula. Por lo tanto, la lipoproteína A es una partícula de colesterol malo con una peculiaridad o con una característica adicional que le otorga mayor capacidad para provocar daño cardiovascular en el organismo. Una cuestión que hay que comentar y que creo que es de interés general, y es que cuando hablemos de niveles elevados de lipoproteína en sangre, es importante que las personas sepan las unidades en las que se han realizado ese análisis. Exactamente en nuestro país y en el resto de los países hay dos formas de analizarlo. Una que se considera estándar, que se considera, digamos, la más adecuada, que no es, sin embargo, la más frecuente, y es en unidades que ven aquí nanomoles litro, y otra que es que es más frecuente, pero que tiene menos, digamos, exactitud y precisión, que es en miligramos de decilitro, lo tienen aquí a la derecha, ¿no? Entonces, digamos que la cantidad equivalente de una u otra sigue una proporción en torno al doble. Es decir, si nosotros analizamos algo en nanomoles litro, si a nosotros nos han hecho el análisis en nanomoles litro, sería el equivalente a la mitad de ese valor en miligramos de decilitro. Y a la inversa, si a nosotros nos han hecho el análisis utilizando unidades de miligramos de decilitro, los valores en nanomoles litro serían el doble de los que tenemos en miligramos de decilitro. Esto es muy importante porque, como verán ustedes, el punto de corte para decir que la lipoproteína A está elevada o no es un punto de corte determinado, y dependiendo de en qué unidades le han hecho a una persona los análisis puede ser mayor, menor o incluso estar en rango normal. Lo vamos a comentar ahora, lo vamos a ver ahora. Decía que la lipoproteína es una molécula de LDL que lleva esta estructura, esta guadaña que se denomina Kringle, y que le otorga un valor que nosotros decimos patogénico, quiere decir con capacidad para provocar daño en el organismo, ¿no? Y eso tiene que ver porque esta estructura, por un lado, favorece la aterosclerosis, el desarrollo de infarto, angina, ictus, etcétera, etcétera, porque, entre otras cosas, contiene colesterol malo, por lo tanto, sería lo mismo que el colesterol LDL. Pero, por otro lado, puede producir facilidad de provocar trombos en el organismo, facilidad de provocar inflamación de baja intensidad en el organismo y facilidad para calcificar las arterias. Todo ello, en el tiempo, se ha visto que se relaciona con una mayor incidencia
de problemas cardiovasculares, aquí a la izquierda, pero también del desarrollo de un tipo de daño en una válvula cardíaca, la válvula aórtica, no confundir con la arteria aorta, la válvula aórtica, que es la que comunica el corazón con la arteria aorta. Bueno, pues esa válvula en las personas con hiperlipoproteína A se puede calcificar anticipadamente en la vida. Y digo anticipadamente en la vida porque esta calcificación de la válvula aórtica es relativamente frecuente, no muy frecuente, pero relativamente frecuente en edades avanzadas de la vida. Las personas con lipoproteína elevada pueden tener, además de problemas cardiovasculares, la calcificación de esta válvula cardíaca en edades precoces de la vida, a los 30, 40, 50 años de edad. ¿Y qué niveles de lipoproteína A se han relacionado con la aparición de problemas cardiovasculares? Pues lo ven ustedes aquí, en verde, todo lo que sea, y vamos a referirnos a miligramos de decilitro, todo lo que sea por debajo de 30 miligramos de decilitro estaríamos en un nivel, digamos, de seguridad. Entre 30 y 50 miligramos de decilitro estaríamos en una zona de cierto riesgo, de riesgo relativo o digamos de un ligerísimo riesgo aumentado. Si hablo de 30 miligramos de decilitro sería el equivalente a 75, ven ustedes prácticamente algo más del doble, 75 nanomoles litro. Por encima de 75 nanomoles litro empezaría ese nivel de riesgo. Y por encima de 50 miligramos de decilitro es donde ya el riesgo se considera realmente relevante. Y hasta ahí puede subir hasta 180, que sería el equivalente a tener una hipercolesterolemia familiar en cuanto a riesgo de problemas cardiovasculares. Por lo tanto, el punto de corte para iniciarse el riesgo es 30 miligramos de decilitro o 75 nanomoles litro y realmente ese riesgo aumenta con cifras por encima de 50 miligramos de decilitro o 125 nanomoles litro, que es donde empieza el color rojo. Y toda esta información no ha sido producto, digamos, de una ocurrencia de un científico, de un grupo de científicos, sino que está avalada por múltiples estudios de carácter poblacional, de carácter genético, etcétera, etcétera. La lipoproteína A se hereda como se hereda el gen de la hipercolesterolemia familiar, de una forma parecida. La elevación de la lipoproteína A tiene un marcado componente genético y al igual que la hipercolesterolemia familiar, y aunque siempre son recomendables la adquisición de buenos hábitos de vida, ya sabemos que en las personas con hipercolesterolemia familiar que es importantísimo la adquisición y el mantenimiento de buenos hábitos de vida, pero en ocasiones el descenso que se produce de colesterol no es demasiado relevante, eso puede generar frustración, eso no es un impedimento para que sigamos apoyando y, digamos, ratificando la necesidad de mantener unos buenos hábitos de vida, dieta, actividad física, etcétera, etcétera. Y para la lipoproteína A pasa algo parecido, es decir, los hábitos de vida, aunque impactan poco sobre los niveles de lipoproteína A, es muy importante adquirir buenos hábitos de vida porque si no, al riesgo propio de la lipoproteína A estamos añadiendo el riesgo, digamos, derivado de unos malos hábitos de vida. Por lo tanto, es importantísimo en personas que tienen lipoproteína elevada, aunque sea de carácter hereditario y con los hábitos de vida no la vayamos a mejorar, es importantísimo mantener buenos hábitos de vida y eso incluye una dieta saludable, incluye el no fumar y incluye la realización de actividad física, ¿no? Entonces, son dos entidades genéticas, por así decirlo, niveles de lipoproteína elevados e hipercolesterolemia familiar, que pueden coincidir en el tiempo. Las personas con hipercolesterolemia familiar no tienen un mayor riesgo de tener la lipoproteína elevada. El riesgo es el mismo que en la población general. ¿Y qué porcentaje de la población general más o menos se supone que tiene niveles de lipoproteína por encima de 50 miligramos de decilitro o 125 nanomoles litro? Aproximadamente un 20%, algo menos de un 20%, en torno a un 20%. Eso quiere decir, dado que las personas con hipercolesterolemia familiar tampoco tienen una especial tendencia a tener lipoproteína elevada, quiere decir que de cada 100 personas con hipercolesterolemia familiar nos vamos a encontrar al menos 20, entre 15 y 20 personas que van a tener lipoproteína elevada e hipercolesterolemia familiar. Y eso es una situación
de especial cuidado o de especial atención, porque tal y como demostramos en el Safe Heart, tal y como se demostró con muchas de las personas que han participado en el Safe Heart, y algunas de las cuales seguro que están ustedes en esta sesión, pues decía que las personas que tienen hipercolesterolemia familiar, que tienen por un lado colesterol malo y que por otro lado tienen hiperlipoproteinemia y lipoproteína elevada, tienen mayor riesgo que las personas que tienen el mismo nivel de colesterol malo pero que no tienen la lipoproteína elevada. Y nuevamente, el punto, digamos, crítico por encima del cual aumenta de forma clara ese riesgo asociado a lipoproteína A son los 50 miligramos de cilitro o bien los 125 nanomoles litro, ¿no? Y así se demostró, como digo, en el estudio Safe Heart, en el estudio de la Fundación, en el estudio en el que participamos desde hace mucho tiempo, que ha liderado el profesor Mata, el doctor Mata, y que ustedes han tenido digamos, la bondad de participar y el compromiso de participar. De hecho, se ha incluido el estudio Safe Heart desde la Fundación Hipercolesterolemia Familiar. En el estudio Safe Heart se ha diseñado una calculadora para evaluar el riesgo que puedan tener las personas con hipercolesterolemia familiar de padecer episodios cardiovasculares a lo largo de su vida, y en esa calculadora se incluye también el valor, como no podía ser de otra forma, los niveles de lipoproteína. Por lo tanto, es algo en lo que estamos atentos. Bueno, y como este es el estudio que demuestra que no hay una mayor frecuencia, como les decía, de lipoproteína A en las personas con hipercolesterolemia familiar, pero que un porcentaje de esas personas sí que pueden tener lipoproteína A elevada. ¿Y qué tratamientos tenemos? Bueno, pues de los tratamientos clásicos para el colesterol, estatinas, ezetimibe, ácido bempedoico, los más tradicionales, ácido bempedoico más moderno, realmente una poca o nula eficacia reduciendo la lipoproteína. Es decir, es un tipo de grasa de colesterol que es resistente a los fármacos clásicos. La aféresis de lipoproteína está reservada para las personas con hipercolesterolemia familiar homocigota y por lo tanto son muy pocos los casos. Sí que es eficaz reduciendo la lipoproteína. Es una especie de diálisis que se realiza con una periodicidad de cada 2-3 semanas o semanalmente en las personas con hipercolesterolemia familiar homocigota. Y como ustedes ya conocerán muchos de ustedes, los inhibidores de la PCSK9, tanto alirocumab como evolocumab, o los nombres comerciales que ustedes estarán manejando. Estos fármacos que se administran habitualmente cada 2 semanas, como ustedes sabrán, pueden reducir un 20% la lipoproteína. Es cierto que es importante esa reducción, pero es cierto que dado el riesgo que supone, el riesgo desde un punto de vista del desarrollo de enfermedad cardiovascular, dado el riesgo que supone la lipoproteína elevada, tenemos que reducir mucho más de ese 20% los niveles plasmáticos para obtener un beneficio. Por lo tanto, el beneficio que puedan provocar estos fármacos es de alguna forma marginal, aunque no despreciable. Y contamos con tratamientos experimentales, con afortunadamente muchos fármacos en distintos ensayos clínicos. De ellos, el fármaco que está más avanzado en su desarrollo experimental es Pelacarsen. Es un fármaco que se administra de forma subcutánea una vez al mes. Es unas jeringas precargadas de administración, como digo, subcutánea una vez al mes, y que en sus estudios previos ha demostrado una reducción muy importante por encima o en el entorno del 80%, tal y como ven ustedes ahí. Es decir, estamos con fármacos que ya pueden casi normalizar o prácticamente normalizar en la mayoría de los casos los niveles de lipoproteína A, y es de esperar que esa normalización de los niveles de lipoproteína A consiga reducir la morbimortalidad cardiovascular asociada. Como digo, está en marcha, muy próximo a concluir, probablemente a finales de este año, en principios del que viene, tendremos ya los resultados definitivos de este ensayo clínico, que yo creo que va a suponer, y espero que así sea, un antes y un después, y un después en cuanto a fármacos, nueva oleada de fármacos que nos van a permitir reducir lipoproteína A y por lo tanto reducir el riesgo todavía de personas que, aun estando tratadas con los tratamientos que tenemos a día de hoy, a pesar de esos tratamientos y de llevar unos niveles relativamente adecuados de colesterol malo, siguen teniendo problemas cardiovasculares, y la respuesta está en que muchos de ellos tienen lipoproteína elevada. Pues bien, la esperanza es que contamos con numerosos fármacos en desarrollo para tratar de disminuir esa lipoproteína y, por lo tanto, minimizar
el riesgo de enfermedad cardiovascular. Eso es lo que les quería contar, nada más y muchas gracias. Dejo de compartir. Gracias, doctor Díaz. Ahora, bueno, pues vamos a dar entrada, que son las personas importantes, las preguntas que les podamos resolver. Entonces, la primera pregunta que le voy a invitar a Raquel, nuestra nutricionista, pues a que la conteste es, nos hacen la pregunta es, ¿en qué medida fluctúa la hipercolesterolemia de base hereditaria en una persona según el estado emocional en el que se encuentre? Muy bien, pues bueno, lo primero de todo darles las buenas tardes a todos y agradecer al doctor Mata y a la Fundación la invitación de participar en este webinar. Sí que existe cierta variabilidad en las medidas de colesterol. Puede haber variabilidad estacional, sí que puede el colesterol cuando nos hacemos una analítica, por ejemplo, en invierno, no es lo mismo que en verano, puede haber cierta variabilidad. Normalmente por los hábitos alimentarios que tenemos puede estar un poquitín más alto en invierno. También puede haber cierta variabilidad analítica cuando cambiamos de laboratorio. Si hacemos una analítica en el trabajo no es lo mismo que si nos la hacemos en nuestro centro de salud, el laboratorio cambia y puede haber cierta variabilidad ahí también. Y luego también puede variar un poquito esos niveles de colesterol en la misma persona. Y al final una analítica es una fotografía de ese momento, pero si nos repetimos la analítica a las 2 semanas probablemente los niveles no serán exactamente iguales. Ahora bien, a efectos globales de hipercolesterolemia familiar no hay esa variabilidad por temas emocionales, no tanto así como la percepción de la enfermedad, que nosotros cuando hablamos con las familias que forman parte del programa de seguimiento SafeHeart, que por cierto quiero darles un saludo especial porque sé que muchas de ellas están viéndonos ahora mismo y como bien ha comentado el doctor Díaz, sin ellas toda esta evidencia científica que sale del programa SafeHeart pues no sería posible. Pues cuando hablamos con ellas sí que el estado emocional influye mucho en la percepción de la enfermedad. No es lo mismo estar atravesando un mal momento que estar atravesando un momento de felicidad, que bueno, pues todo se ve de otra manera, pero a efectos de los niveles de colesterol pues tiene muy poca influencia. Bueno, pues siguiendo ya que está Raquel, vamos a aprovechar otra pregunta que tenemos sobre dieta. Y nos dicen, ¿cómo influyen las medidas dietéticas sobre los niveles de colesterol? Si ya estoy tomando tratamiento. Muy buena pregunta. Y, por ejemplo, en otros factores de riesgo. Muy buena pregunta. ¿Tiene importancia la dieta? Por supuesto que tiene importancia. Ya lo comentaba el doctor Díaz también en su intervención, aunque, por ejemplo, en el caso de la lipoproteína A, los hábitos de vida no influyen, la lipoproteína A no se ve modulada por los hábitos de vida. Sí que importa seguir unos hábitos de vida saludables para manejar la hipercolesterolemia familiar. ¿Por qué? No solo puede modular el perfil lipídico y mejorarlo, puede tener un papel en disminuir el LDL. Es cierto, o el colesterol malo, el LDL. Es cierto que cuando una persona ya está tratada es muy difícil que la dieta vaya a aportar mucha más reducción y en estas personas, por supuesto, el tratamiento es muy necesario. Pero sí que se pueden controlar otros factores de riesgo. La dieta puede influir mucho, por ejemplo, reduciendo la resistencia a la insulina, previniendo que aparezca la diabetes tipo 2, es un factor de riesgo cardiovascular, o puede prevenir también la aparición de hipertensión arterial, otro factor de riesgo cardiovascular. O puede también disminuir la oxidación, también muy importante en todo el proceso aterosclerótico. Entonces, por supuesto, la dieta tiene un papel fundamental en el manejo de la hipercolesterolemia familiar y también otros factores modulables, por ejemplo, no fumar o realizar actividad física diaria. Entonces, por supuesto que aunque estemos tratados y muy bien tratados, debemos continuar pues poniendo de nuestra parte para tener unos hábitos de vida saludables. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora tenemos una pregunta que la voy a contestar yo, ¿no?
Pero es que luego ya vamos a tener otras 3 preguntas que van sobre la LPA, con lo cual pues van a ir todas para que las conteste el doctor Díaz. La pregunta es la siguiente, nos pregunta Monse, dice, si tengo esta enfermedad, ¿es aconsejable no tener hijos? Asumimos que sería tanto si se tiene hipercolesterolemia familiar como si se tiene LPA elevada. Entonces, nuestra recomendación es que puede tener hijos, o sea, siempre decimos que el problema de estas enfermedades no es que vayan a producir una discapacidad física, psíquica, intelectual desde el momento del nacimiento, sino son personas normales que tienen un trastorno en su metabolismo. Por lo tanto, si nosotros les detectamos y tratamos adecuadamente, pues ya hemos estado hablando de que podían tener estas personas una esperanza de vida normal y una calidad de vida excelente. Entonces, lo que siempre aconsejamos en una pareja es que si uno de ellos tiene el trastorno, tanto la hipercolesterolemia familiar especialmente, pues lo que tiene que ver si su pareja tiene también, por ejemplo, hipercolesterolemia familiar, porque entonces tendrían la posibilidad del 25% de la descendencia tener una hipercolesterolemia familiar homocigota, que son niños que pueden tener hasta 600, 800 de colesterol, y eso es más serio, pero también tenemos ya tratamientos y recursos. En resumen, que puede usted tener hijos, únicamente que hay que saber y conocer estas cosas. Entonces, a continuación, le vamos a preguntar ahora estas siguientes preguntas que nos las conteste el doctor Díaz. Una de ellas es sobre la LPA. ¿Qué quiere decir que tiene un valor constante y que no sea superior a 50 miligramos de decilitro? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué quiere decir que tiene un valor constante y que no es superior a 50 miligramos de decilitro? No, a lo mejor lo he explicado mal. No. Lo que quiero decir es que los niveles de lipoproteína A se mantienen más o menos estables y constantes a lo largo de la vida, que no se ven muy modificados por los hábitos de vida, aunque eso no es un argumento para no adquirir buenos hábitos de vida, y que el punto, digamos, de corte para considerar que los niveles de lipoproteína A están elevados, es decir, cuando decimos que están elevados, pues decimos que están realmente elevados, francamente elevados, cuando si medimos en miligramos de decilitro están por encima de 50 miligramos de decilitro, o si estamos utilizando nanomoles litro, cuando están por encima de 125 nanomoles litro, ¿no? Es decir, una cosa es los niveles por encima de los cuales los consideramos elevados, y otra cosa es decir que las cifras son de marcado carácter hereditario y que se modifican poco a lo largo de la vida en general. Muy bien. Otra pregunta, esta además ya con cifras concretas. Este es una persona que nos dice, pues Diego, que tiene 128 nanomoles litro de LPA. Bueno, ahora lo podíamos también traducir a miligramos de decilitro, que estaríamos hablando que 50 está más o menos. en 51, 52 miligramos de decilitro. Y tiene un colesterol de 200. Dice, y ya tomando anti-PCSK9 desde hace varios años. ¿Qué más se puede hacer por disminuir el riesgo cardiovascular? Un colesterol de 200, entiendo que estamos hablando del colesterol total y que a lo mejor estamos en un colesterol LDL de 130, ¿no? Bueno, vamos a ver, pues ahí la calculadora Shephard nos puede ayudar a dirimir un poco el riesgo cardiovascular de esta persona, pero digamos que niveles de 51 o 52 en miligramos de decilitro o 127, 28, como ha dicho, en nanomoles litro, que son ligeramente elevados, solo aumentan el riesgo cardiovascular propio, el que él ya tuviese, un 1,5% o incluso en este caso incluso menos de 1,5%. En realidad, cuanto más alto está la lipoproteína A, mayor es el riesgo y digamos
que niveles de 127, 28 nanomoles litro son niveles ligeramente elevados, que efectivamente a nivel poblacional, si hacemos un estudio poblacional, veremos que a partir de ahí aumenta el riesgo, pero a nivel individual, a nivel de la persona, su riesgo cardiovascular está, el que ya tenía, conociendo ahora los niveles de LPA, le podríamos decir que está ligeramente más aumentado, ¿no? Bueno, pues esa es una buena oportunidad para llevar una vida ordenada y unos hábitos de vida saludables y para ser adherente al tratamiento que se le ha prescrito y nada más. Y en su momento, cuando tengamos fármacos específicos para lipoproteína A, ya se evaluará la necesidad de tratarlo, que incluso me aventuraría a decir que probablemente esta persona no sea candidata a estos nuevos fármacos porque su nivel de riesgo tampoco es exageradamente elevado. Quisiera transmitir, a pesar de que es cierto que está un poquito elevado, pero cierto grado de, entre comillas, de tranquilidad, ¿no? Claro, porque, bueno, pues ahondando en esta respuesta tuya, nosotros, claro, siempre aconsejamos también desde la Fundación que las personas que tienen la LPA elevada, como en este caso que sea moderadamente elevada, pues que lo ideal sería, siempre que estamos hablando de que no han tenido todavía una enfermedad cardiovascular, intentar que su LDL esté por debajo de 100. O sea que alguna persona a lo mejor necesita, por supuesto, tomar una estatina, que quizás sería pues lo más lógico inicialmente. Vale. Entonces, otra pregunta sobre el tema de la LPA es, nos dicen, ¿cómo se interrelacionan los factores de coagulabilidad de la sangre con la LPA? Bueno, ¿Cómo se interrelacionan? Esto es muy interesante. A ver, nosotros somos seres vivos que estamos expuestos continuamente a microtraumatismos moleculares y de otra índole, de forma microscópicos, traumatismos microscópicos de los que no somos conscientes, Nosotros muchas veces nos llevamos un golpe y vemos un moretón y pensamos, bueno, pues eso, efectivamente esto ha sido el golpe de ayer, hoy tenemos un corte, pues sangramos y después coagulamos, etcétera, etcétera. Y pensamos que esto solo se pone en marcha cuando, en condiciones, digamos, cuando hay una agresión que percibimos claramente, ¿no? Pero esto no es así. Es decir, nuestro organismo está sujeto a múltiples pequeñas agresiones casi a nivel molecular que provocan estados de trombosis y de tendencia a microhemorragias en el interior del organismo. Todo esto se controla en una situación de equilibrio en la que hay un sistema, el nuestro, que favorece la coagulación y un sistema que favorece el sangrado. ¿Para qué? Para que no se provoque un exceso de sangrado o un exceso de trombos en el organismo. Siempre estamos en ese equilibrio entre la parte del organismo, digamos, que favorece la coagulación y la parte del organismo que rompe los coágulos y que, por tanto, favorecería la hemorragia. Se están produciendo microcoágulos continuamente en nuestro organismo que son rotos por nuestro sistema que decimos fibrinolítico. Bien, en todo eso, en todo ese escenario de equilibrio, viene a aparecer esta lipoproteína. No es que venga a aparecer, lleva con nosotros millones de años. Se piensa que incluso era digamos, una ventaja en el desarrollo filogenético, una ventaja para poder coagular rápidamente cuando sufríamos un traumatismo porque nos mordía un animal salvaje, hablo de miles de millones de años, o bien en los partos primitivos para evitar los sangrados de las parturientas, ¿no? Es decir, esta molécula favorece la trombosis, favorece los trombos, ¿no? Nos ha quedado ahí un vestigio filogenético que ahora realmente no pinta nada en nuestro organismo. Esa guadaña que dibujé en torno a esa lipoproteína LDL, en torno a ese colesterol malo, esa guadaña es la responsable, interfiere en la liberación digamos, en la rotura de los microtrombos que se producen en el organismo y, sin embargo, no los rompe, de manera que favorece el desarrollo de trombosis. Por eso decimos que es una partícula protrombótica, porque interfiere en los mecanismos del organismo, en los mecanismos naturales para romper los pequeños trombos que se forman en el organismo y de alguna forma rompe ese equilibrio que decía entre los trombos espontáneos y la lisis de eso, la rotura de esos trombos espontáneos. Muy bien, gracias, doctor Díaz. Bueno, pues ahora otra pregunta que, bueno, esta me voy a atrever yo a contestarla. Entonces nos pregunta Concha, ¿se puede evitar o reducir la calcificación de las arterias? Bueno,
Primero vamos a preguntar lo siguiente, claro. La calcificación se suele producir primero porque hay un depósito de colesterol en la arteria. Entonces, inicialmente esos depósitos de colesterol, claro, pueden dar a obstrucciones o a la placa y se puede romper. Eso es peligroso, pero cuando nosotros empezamos a tener una placa que se está calcificando, eso es bueno, en teoría es bueno, porque es como tenemos una lesión y está cicatrizando. Entonces, muchas veces nosotros tenemos unas placas, damos un tratamiento que puede ser con estatinas, ezetimiba, anti-PCSK9, bajamos ese colesterol y corregimos otros factores de riesgo. Corregimos otros factores de riesgo también. Bueno, pues entonces lo que estamos haciendo a veces es que está disminuyendo la placa que es más vulnerable, la placa más cargada de colesterol y lípidos, y se empieza a calcificar. O sea que eso no es malo, pero bueno, eso hay que tenerlo en cuenta porque indica que esta persona tiene algunos factores de riesgo cardiovascular. Y ya empieza a haber muchas preguntas, con lo cual vamos a ir rápido. Para Raquel, ¿es cierto que el tomate es malo para las personas que tenemos colesterol alto? Recibimos amigos de América y tienen en su dieta prohibido el tomate, con lo bueno que está el tomate. ¿Qué nos dices? Bueno, pues tranquilidad para la persona que ha preguntado por el tomate, que puede incluir el tomate en su dieta sin ningún problema, no tiene ninguna contraindicación el tomate para la hipercolesterolemia familiar ni para ningún trastorno de lípidos. Y también, mira, aprovecho la pregunta, aunque vayamos a ir un poquito rápido, para decir, cada vez está más desterrado el tema de que hay alimentos buenos y alimentos malos. Lo que verdaderamente importa son los hábitos dietéticos, es decir, es la dieta en global. Entonces, ¿es malo el tomate? Por supuesto que no. Ahora, si yo solo meto tomate en mi dieta y me estoy olvidando de todo lo demás, pues evidentemente sí, me van a faltar muchos nutrientes esenciales en mi vida y por supuesto no es una dieta saludable, pero igual que ocurre con cualquier otro alimento. Entonces, vamos a desterrar ya la idea de que hay alimentos buenos y malos, simplemente hay dietas saludables y dietas que no lo son. Correcto. Y la dieta más saludable para las personas, para la población en general y también para las personas con hipercolesterolemia familiar es nuestra dieta mediterránea. Y el tomate, por supuesto, está dentro de ella, así que sin ningún problema, tomate. Bueno, pues yo creo que les has dado una gran alegría a estas personas para que puedan poner tomate. Bueno, ahora viene una pregunta que, bueno, voy a contestarla yo y después ya le vamos a dar dos preguntas también al doctor Díaz. Aquí nos preguntan qué tienen que decir de la supresión del mevalonato y la supresión de la coenzima Q10 por culpa de las estatinas, lo que provoca apoptosis celular. Vale. Como esto está dirigido a personas y pacientes en general, esto puede ser una pregunta demasiado técnica, pero yo les voy a mandar un mensaje. A veces hay muchas fake news, noticias falsas sobre las estatinas, muchísimas. Entonces, aquí podíamos entrar en ellas. Yo nada más quería decir, para todas las personas que toman estatinas de por vida porque tienen una hipercolesterolemia familiar, que es uno de los fármacos más seguros. Siguiente punto. Después de la penicilina, no ha habido ningún fármaco que haya superado a las estatinas en la reducción de la morbimortalidad cardiovascular. Por lo tanto, nosotros siempre queremos desde la Fundación desmitificar todo lo negativo sobre las estatinas. Quiero con esto decir que cualquier fármaco, si ustedes se leen un prospecto, pues tiene efectos secundarios. Yo me tomo un paracetamol y puedo tener una hepatitis, con un paracetamol que no hace falta receta. Me tomo una aspirina y puedo tener una hemorragia digestiva. Entonces yo creo que ha llegado el momento de desmitificar los efectos adversos de las estatinas. Y como esa es una pregunta demasiado técnica, nosotros no podemos entrar con la audiencia en empezar a hablar de apoptosis celular. Entonces, yo nada más quería dejar claro que las estatinas son unos fármacos muy buenos y que a las personas con hipercolesterolemia familiar, como hemos demostrado en esto que hemos dicho nosotros,
que hemos retrasado desde la aparición de las estatinas 3 décadas la aparición de la enfermedad cardiovascular. A continuación, para el doctor Díaz, ¿qué factores y estilos de vida inciden o pueden hacer descender los niveles elevados de LPA? ¿Las estatinas y los inhibidores del PCSK lo disminuyen? Vale, respecto a los hábitos de vida, vuelvo a insistir que hay pocos hábitos de vida, digo que no hay impacto perceptible de los hábitos de vida sobre los niveles de lipoproteína A, ¿no? Es decir, no esperemos que baje la lipoproteína A porque mantengamos una adherencia buena a una dieta saludable, actividad física, abstención de alcohol y tabaco, ¿no? Es lo contrario, es cierto. Si empeoramos los hábitos de vida, el riesgo asociado a lipoproteína A aumenta. Eso es indiscutible. De manera que, aunque no esperemos un gran cambio con los hábitos de vida en cuanto a los niveles de lipoproteína A, es muy importante mantener buenos hábitos de vida porque precisamente por tratarse de una molécula que aumenta el riesgo, cualquier otro riesgo asociado a los hábitos de vida puede aumentar todavía más el riesgo de la lipoproteína A, ¿no? Eso no hay ninguna duda. Pues, las estatinas no modifican los niveles de lipoproteína A. Claro, pues es lo que has explicado anteriormente, que tenemos que esperar a los nuevos fármacos que selectivamente van a disminuir de una forma muy importante los niveles de LPA. Entonces, pues vamos a ver lo que va a pasar en el futuro inmediato. Entonces, otra pregunta sobre el tema también de la LPA, no sé si es de la LPA o de la hipercolesterolemia familiar, porque la pregunta es, ¿por qué está tan infradiagnosticado este trastorno si pueden evitar muchos casos de accidentes cardiovasculares? A ver, bueno, asumimos que pueden ser las dos cosas, infradiagnosticado la LPA elevada, infradiagnosticado la hipercolesterolemia familiar. Por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar. Pues al hilo de la anterior pregunta, el colesterol y los fármacos que reducen el colesterol se ha minimizado por la sociedad. Y esto es uno de los temas que nos encontramos todavía, que a nadie se le puede ocurrir, a muchas personas sí, pero que una persona nazca con un trastorno genético que le va a condicionar un colesterol el doble que tiene la población normal. Entonces eso existe. Y eso es la mejor evidencia de que el colesterol elevado a lo largo de la vida puede producir infarto de miocardio y muerte cardiovascular. Entonces, bueno, nosotros seguimos diciendo que sigue infradiagnosticada, pero ya hemos dicho que la hipercolesterolemia familiar en España, yo ya les puedo decir, seríamos el país del mundo con Noruega, pero claro, Noruega tiene 4,5 millones de habitantes, pero que tenemos más personas diagnosticadas de hipercolesterolemia familiar. En España hay, como les he dicho, al menos 50.000. ¿Pero qué significa también esto? Que a alguna persona a lo mejor le están tratando porque tiene el colesterol elevado, pero a lo mejor es que no le han dicho sus médicos que tiene una hipercolesterolemia familiar. Y eso tiene muchas implicaciones personales y familiares. Por eso es tan importante el que hagamos pues esta educación, divulgación, etc. Si nos referimos a la LPA elevada, pues yo creo que también lo ha explicado muy bien el doctor Díaz. A ver, la LPA elevada, nosotros es verdad que ya han visto ustedes que publicamos un trabajo ya en el 2014, un trabajo en una revista internacional muy importante sobre la LPA en la hipercolesterolemia familiar. Claro, nosotros ya sabíamos de eso y empezamos a medirla, pero es que eso pues no se ha sabido relativamente hasta hace poco. Entonces, pero esto pasa muchas veces en medicina. Hay cosas que se saben desde hace años, pero que no se han puesto en marcha y no se han puesto las medidas adecuadas. Por lo tanto, este es otro reto de salud cardiovascular y en el futuro, ya lo ha dicho el doctor Díaz y lo diremos al final en un resumen, ¿cuándo y a qué personas deberíamos determinar los niveles de LPA precisamente para prevenir también la enfermedad cardiovascular? Entonces,
Para el doctor Díaz, me han detectado lipoproteína A hace un año, 119 miligramos decilitro, y en 3 meses con estatinas me ha bajado a 87 miligramos. ¿Es posible que baje algo más? A ver, no sé si lo que bajó es el colesterol o la lipoproteína. Si la lipoproteína bajó, hay que pensar que es un error de laboratorio, porque no es esperable que la lipoproteína baje con las estatinas. Le recomiendo que lo vuelva a contrastar con su médico si realmente ha habido ese descenso, ¿no?, de lipoproteína, porque ese 20 y tantos por ciento que comenta no es esperable que se produzca con las estatinas, ¿no? Puede ocurrir un error de laboratorio, puede ocurrir un cambio de técnica del laboratorio, porque ahora muchos laboratorios están cambiando la técnica y por lo tanto lo que se medía antes de una forma puede haber unas pequeñas oscilaciones. De hecho, la lipoproteína, mientras no tengamos tratamiento, solo se recomienda medir una vez en la vida, porque los niveles son bastante estables, no hay modificaciones importantes, salvo que en el hospital o en el centro donde le han hecho el análisis, pues ha habido un cambio de técnica, entonces tienen que tomar un nuevo patrón de referencia, por así decirlo, y tener unos niveles pues adaptados a la técnica que le han hecho, ¿no? Claro. Sobre las técnicas de medir lipoproteína, bueno, hay cierta discusión, se están tratando de homogeneizar en todo el país, es uno de los problemas que había antiguo, que cada vez se está solventando de forma más importante, pero como le digo, no es esperable el descenso de lipoproteína con estatinas. Bueno, yo creo que está muy la bien. estatina se la han dado porque supone un riesgo adicional y hay que bajar el colesterol malo, ¿no? Yo creo que está también muy bien eso que has dicho, porque a veces puede haber diferencias dependiendo del método que usemos para determinar los niveles de LPA, ¿eh? Entonces a veces ya se sabe. Y depende también pues, del laboratorio. Si se hace siempre en el mismo laboratorio se puede repetir, pero eso también lo tenemos. Otra pregunta que nos hacen, yo creo que está muy bien esta pregunta porque hay que hablar de los niños, está bien. O sea, pues aquí nos dice Susana que mi hija de 3 años ha sido diagnosticada con hipercolesterolemia congénita, bueno, una hipercolesterolemia familiar. ¿A partir de qué edad podría iniciar tratamiento? ¿Tenéis alguna contestación, los dos? Para no contestarla yo. Pedro, tú mismo. Va a depender de los niveles, del riesgo, de muchas cosas, pero por lo menos hasta la adolescencia, salvo que haya problemas cardiovasculares a edades muy tempranas de la vida, o salvo que parte de niveles de colesterol malo por encima de 300, 400, en cuyo caso habría que pensar en formas graves o homocigotas, pues se puede esperar posiblemente unos años, ¿no? Por lo menos, no por una cuestión de seguridad ni de eficacia, sino están probadas las estatinas a esas edades, de hecho se han probado en personas con hipercolesterolemia familiar homocigota, pero también pues supone cierto estigma el tener que estar tomando la medicación y se hace más por proteger la vulnerabilidad de los niños que no por cuestiones de seguridad o de eficacia que están contrastadas. Claro, yo creo que por tranquilizar a Susana, sí. ¿Qué es lo importante en este caso? Bueno, pues que ya tiene una detección precoz. Entonces, en este momento no hay que iniciar tratamiento farmacológico, pero sí lo que hacemos son hábitos de vida saludables, sí, entre los que está la dieta, porque además ya sabemos que cuando nosotros inculcamos hábitos de vida saludable, pues como la dieta, la actividad física, cuando ya son adolescentes el no fumar, es mucho más fácil que eso lo hagan los niños adolescentes y ya están acostumbrados, sobre todo desde niños, que un adulto. O sea que yo creo que eso es muy importante. Sí. Y luego, ya en función de las cifras de colesterol, en función de la historia de los padres, si hay enfermedad cardiovascular en uno de los padres prematura, etcétera, etcétera, pues entonces podríamos decidir el iniciar el tratamiento farmacológico hipolipemiante, que empezaríamos con estatinas, pero nunca antes de los 8 años. Y curiosamente,
yo le animo también a Susana que entre en nuestra página web, inclusive que no sé si recibe la newsletter, se puede decir que la enviemos la newsletter, que va a tener ahí muchas noticias de futuro importante. Y una de ellas es que nosotros ya hemos demostrado con este estudio español que ha dicho el doctor Díaz, es un estudio de referencia internacional, que las mujeres están más protegidas que los hombres en cuanto a la enfermedad cardiovascular en la hipercolesterolemia familiar. O sea que un varón tiene el doble de riesgo de hacer una enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, con las niñas vamos a ser todavía un poquito más conservadores. O sea que yo creo que ahora, Susana, esto es muy importante cuando uno tiene un hijo. No se debe de preocupar de este tema, sino inculcarle esos hábitos de vida saludables y por supuesto que también se puede hacer alguna excepción con la dieta, por ejemplo. Por eso quería yo, claro. Ahora que estamos hablando de este tema, porque es cierto, Susana, que efectivamente es importante inculcar ahora a la niña hábitos de vida saludables, porque los va a mantener mucho mejor cuando sea adulta. Pero, ojo, para todos con las dietas restrictivas en niños muy pequeños. En niños muy pequeños, incluso cuando tienen hipercolesterolemia familiar, tienen que preocuparse por crecer. Yo entiendo que un padre puede venir muy preocupado porque tiene un colesterol alto y es un niño muy pequeño y es totalmente comprensible, pero lo vemos nosotros en la Fundación día a día. Cuando son niños muy pequeños, no hay que tocar nada a la dieta. Cuando ya empiezan a tener 3, 4 años sí que se puede ir introduciendo esos pequeños cambios, por ejemplo la leche, ir empezando a consumir la desnatada, pero a partir de esas edades, no antes. Ojo con esas dietas restrictivas. Nos han llegado incluso niños que les han prohibido los huevos. No hay que prohibirle los huevos a los niños con hipercolesterolemia familiar, ni a los niños ni a los adultos. Correcto. ¿Vale, Susana? Así que solo por puntualizar. Muy bien, bueno, pues yo creo que Pedro, bueno, se habrá quedado... Si me permites un comentario en esa línea, si recuerdas, no hace mucho publicamos un estudio del Safeheart donde veníamos a decir que la incidencia y la prevalencia de diabetes mellitus en la cohorte del Safeheart en España era inferior a la prevista para el volumen de personas incluidas en la cohorte, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que se ha hecho de inculcar y las familias buenos hábitos de vida desde la primera infancia, ¿no? Eso incide después en que haya una menor incidencia de diabetes, ¿no? En la línea de lo que estáis diciendo. Bueno, pues aquí tenemos otra pregunta. Que ¿sería aconsejable suplementar con coenzima Q10 en pacientes en tratamiento con estatinas o algún otro tipo de suplemento dietético? ¿Qué pensáis? Que no hay nada, ningún estudio serio, razonable y con consistencia científica que haya demostrado que eso reporta beneficios a ningún nivel, ¿no? Como tú bien has dicho, las estatinas son fármacos tremendamente eficaces y seguros y quiero aprovechar para decir que hace unos meses se publicaba los datos de función en España, el Instituto Nacional de Estadística, una nota de prensa. Por primera vez en la historia, en el histórico, las enfermedades cardiovasculares ya no son la principal causa de muerte en España, pasan a ocupar el segundo lugar. El primer lugar lo ocupa el cáncer y eso tiene mucho que ver los diseños, los modelos de atención a las personas con enfermedad cardiovascular, pero también, como no, la toma de estatinas, ¿no? Además, yo creo que como es lógico, las estatinas pues han preocupado mucho a las personas, y sobre todo a las personas con hipercolesterolemia familiar que tienen que seguir un tratamiento crónico. Entonces, sobre estas preguntas, el doctor Díaz ha hablado de este estudio pionero español, que bueno, es el Safeheart, del acrónimo de Spanish, familia, todas esas cosas, que lo pueden encontrar en la página web, puede entrar cualquier ciudadano, sin claves y sin nada. Entonces, en este estudio, nosotros ya tenemos un porcentaje muy importante, tanto de mujeres como de varones, que llevan ya una media de tomar estatinas superior a 20 años. Claro, además las estatinas en España se comercializan en 1991. Entonces nosotros ya tenemos ahí pacientes con HF que les estamos siguiendo, que llevan prácticamente ya algunos 30 años con estatinas.
y no ha habido ningún problema. De hecho, nosotros sabemos que cuántas personas con hipercolesterolemia familiar en este estudio de seguimiento serían intolerantes a estatinas. No llegan a un 3%. Intolerantes son esas personas, claro, que a veces hay que suspenderlas, pues porque tengan problemas de dolores musculares, mialgias, etc. Pero algunas de estas personas, si nosotros las estatinas se las ponemos a veces en días alternos, las pueden tolerar. O sea que el mensaje nuestro, pero con datos de práctica clínica real, de España además. Son fármacos muy seguros, pero bueno, lo que hemos dicho, que hay que vigilar siempre y hay que seguir con este tema. Otra pregunta, que podría ser parecida a esta, nos dicen, ¿sería adecuado comer arroz rojo teniendo en cuenta que las estatinas derivan de la levadura de ese arroz? Entiendo que se refiere a la levadura de arroz rojo. Sí, arroz rojo, bueno, teniendo en cuenta que las estatinas derivan de la levadura de ese arroz. Bueno, es cierto que la levadura de arroz rojo tiene un componente, la monacolina K, que se parece mucho a las estatinas. El efecto no es... tiene un efecto hipolipemiante, pero no es suficiente para personas con hipercolesterolemia familiar. Y es la levadura de ese arroz rojo lo que tiene ese componente, no el arroz rojo en sí. Entonces, hay que diferenciar las dos cosas. Una cosa que, porque estamos hablando de que si nos preocupa las estatinas y todas las cosas, y yo quiero recordar que hace un par de años o 3 había un warning, un peligro, una alerta de la Agencia Europea del Medicamento respecto a los compuestos de levadura roja de arroz, ¿no? Y había una alerta porque, bueno, pues estaban vendiendo distintos componentes sin una concentración conocida de monacolina K, como decía Raquel, ¿no? Y resulta que niveles o concentraciones elevadas o dosificaciones elevadas de monacolina K sí que podían ser perjudiciales para la salud, a pesar de considerarse como algo tremendamente natural, ¿no? Ojo lo natural, porque yo siempre le digo a mis pacientes que las setas venenosas son tremendamente naturales. Correcto. Eso es muy típico, o sea que muchas veces tenemos que tener cuidados, o sea que yo lo entiendo que a la mayoría pues no nos gustaría tomar fármacos, pero bueno, a veces hay que tomar fármacos. Entonces, lo importante es que los fármacos sean seguros. Y con lo de las estatinas, pues solamente volverles a incidir que llevan comercializadas 30 años, 35 años en España y la primera ya 40 años en los Estados Unidos, ¿entienden? Entonces son fármacos muy seguros, pero como les digo, que cualquier fármaco puede tener un efecto adverso. Otra pregunta que nos hacen aquí para el doctor Díaz, bueno, primero yo quiero felicitar a la audiencia porque aquí hay muchas preguntas y esto es muy bonito, que esté esto así de dinámico. Nos pregunta Rafael, en este caso, Rafael Molina, que el olpasiran, placebo de mi ensayo en el Hospital Virgen del Rocío, ¿puede perjudicarme en mi estado de salud? Bueno, primero, usted es un afortunado, Rafael me dijo. Correcto. Rafael, usted es un afortunado porque estoy convencido que si está en el Virgen del Rocío, si no me equivoco mal, a usted lo lleva el doctor Muñiz y eso es una eminencia mundial. Esto en primer lugar. O sea, usted es un afortunado. Y en segundo lugar, olpasiran es un tipo de fármaco que se llama un RNA de interferencia que se administra, bueno, no sé en el ensayo clínico si cada 3 o 6 meses para reducir lipoproteína, ¿no? La técnica por la que se desarrolla este tipo de fármacos es una técnica que fue motivo en su día de un premio Nobel, que es muy sencilla y es decirle al órgano, incorporarse a un proceso natural del organismo que lo que hace es silenciar la síntesis de determinadas proteínas, ¿no? Es un proceso natural del organismo y lo que hace este fármaco es incorporarse sin mayor complejidad a ese proceso natural y por lo tanto no se produce lipoproteína, ¿no?
Yo espero y deseo que Olpasiran obtenga maravillosos resultados en el ensayo clínico que está en marcha. Hasta la fecha, nosotros que estamos un poquito pendientes de todos los ensayos, no hay ninguna alerta respecto a problemas con Olpasiran y en el peor de los casos que usted haya tenido la mala suerte, entre comillas, de caer en placebo y que no lo esté recibiendo, pero es así son los procedimientos científicos. Pero bueno, yo de entrada no le diría más que enhorabuena por haber aceptado participar en un ensayo clínico frente a una molécula, la lipoproteína A, que es un problema de salud, y adelante, y si tiene algún efecto secundario, pues usted mismo se lo va a poder comunicar al equipo que lo atiende y no habrá mayor problema. Bueno, pues entonces, Rafael, ya has oído al doctor Díaz, pues a lo mejor vas a ser una de las personas afortunadas por estar en este ensayo clínico y de los primeros en los que se demuestre que la reducción importante de la LPA pues puede disminuir los eventos cardiovasculares. Bueno, y ahora vamos a pasar como a otros aspectos bueno, que tienen que ver con Raquel, que es la nutricionista de la Fundación. Bueno, esto tiene que ver seguramente porque recientemente nosotros hemos sacado también una noticia en la newsletter de la Fundación y nos preguntan: he leído que algunos colorantes alimentarios podrían tener efectos negativos para la salud. Si tengo hipercolesterolemia familiar, ¿debería preocuparme especialmente por consumir alimentos con estos aditivos? Efectivamente, buena pregunta. Antes de responderla, como bien decía el doctor Mata, hemos sacado una noticia hace muy poco en la newsletter y animo a todas las personas que nos están viendo a que se den de alta en esa misma newsletter en la página web de la Fundación, que son las www.colesterolfamiliar.org. Muy facilito, con el correo electrónico os inscribís y vais a recibir noticias como esta. Vamos a pasar a responder. Me preocupa este tipo de colorantes alimentarios con y sin hipercolesterolemia familiar. Correcto. Para todo el mundo. ¿Por qué? Este tipo de colorantes alimentarios suelen añadirse a alimentos ultraprocesados, un conglomerado de azúcares y sal muy bonitos y muy brillantes. Para eso lo dotan de este tipo de colorantes alimentarios que son derivados del petróleo, así que vamos a hacer repaso. Grasas, sal y derivados del petróleo. No parece algo que nos vaya a aportar mucho a nivel nutricional, no nos aporta absolutamente nada y sin embargo pues sí, se ha visto recientemente en estudios que puede influir incluso en trastornos conductuales de los niños. Hay estudios pediátricos que puede que tengan algo que ver pues en trastornos de hiperactividad, déficit de atención, porque además este tipo de productos tan bonitos, tan brillantes, tan coloridos suelen ser productos dirigidos a niños, a este tipo de chucherías, cuando además no tan brillantes a lo mejor, pero sí que hay otro tipo de colorantes naturales presentes en frutas y verduras que debemos intentar que se apueste por ellos. Entonces, para hipercolesterolemia familiar no, pero para nadie. Ha sido... Muy bien. Bueno, pues ahora estamos teniendo alguna pregunta también aquí sobre dieta. Y entonces, bueno, pues esta es interesante también, me parece a mí. ¿Cuál es el mejor aceite para cocinar y especialmente para freír si tengo hipercolesterolemia familiar? Bueno, yo creo que esto es lo que has dicho antes, que no solamente es si la persona tiene hipercolesterolemia familiar, sino que esto es extrapolable para todas las personas, aunque no tengamos hipercolesterolemia familiar. Para todas las personas, independientemente de que tengamos hipercolesterolemia familiar o no, aunque es cierto que si tenemos hipercolesterolemia familiar, con mayor motivo, porque tenemos que cuidar todos la alimentación, pero especialmente. Entonces, el mejor aceite, el aceite de oliva, virgen extra, siempre que se pueda, virgen. Nos gusta decir virgen porque es que más virgen ya lo es todo, pero bueno, siempre se comercializa así. Entonces, aceite de oliva virgen. Para freír, también. ¿Por qué?
Porque el aceite de oliva es una grasa muy estable. El aceite de oliva tiene ácido oleico, es un ácido graso monoinsaturado muy estable, tiene un punto de humo, es decir, humea a una temperatura bastante alta, con lo cual aguanta muy bien las temperaturas altas de la fritura, con lo cual no tenemos que tener ningún problema en hacer frituras con aceite de oliva. Es mucho más estable el aceite de oliva que otro tipo de aceites de semilla, como pues puede ser el aceite de girasol. Entonces, para freír, aceite de oliva, y para aliñar una ensalada o cocinar, también aceite de oliva virgen. Muy bien. Bueno, pues tenemos aquí otra pregunta, creo que está para el doctor Díaz. Dice, si tengo hipercolesterolemia familiar y estoy en tratamiento con inyectables, bueno, claro, asumimos que son los inhibidores de anti-PCSK9, los inyectables. Dice, ¿podría suspender el tratamiento oral que suelo tener concomitante con estatinas y o ezetimiba? A ver, no sería recomendable. Nosotros, si le han puesto los inhibidores de la PCSK9, los inyectables, es porque probablemente su nivel de colesterol malo, el LDL colesterol, a pesar de ese tratamiento, está por encima, claramente por encima de 100, ¿no? Entonces, probablemente ahora mismo con esos IPCSK9 con esos inyectables usted tendrá un colesterol LDL, presumo, pues en el entorno de 70 más o menos, un poquito arriba, un poquito abajo, ¿no? Y eso es lo que se desea, más o menos, en personas con hipercolesterolemia familiar que no han tenido un problema cardiovascular, ¿no? Si han tenido un problema cardiovascular, ese colesterol LDL todavía tendría que ir mucho más bajo, más normal, por así decirlo, no bajo, sino normal, pero si no ha tenido ningún problema cardiovascular, lo deseable es que su colesterol malo, su colesterol LDL esté en el entorno de 70 miligramos de decilitro, que es las cifras que sabemos que hacen que por lo menos el depósito de grasa en las arterias coronarias y de otra localización del organismo no se vaya, digamos, aumentando, no vaya depositándose, ¿no? Por lo tanto, insisto, salvo que usted no haya tenido problemas cardiovasculares y que tenga un colesterol malo de 20 o de 10, yo no le recomendaría que retirara el tratamiento oral, porque siempre manejamos los distintos tratamientos oral e inyectables para tener el colesterol malo, digamos, en cintura, y esa cintura es en el entorno de 70 miligramos de decilitro si no ha tenido problemas cardiovasculares. Claro, bueno, yo puedo a veces un poquito subrayar todavía. Yo creo que esto es muy importante. Claro, esta persona nos dice además que tiene hipercolesterolemia familiar. Claro, habitualmente una persona que tiene hipercolesterolemia familiar, pues ya sabemos que habitualmente parte de un colesterol LDL pues, de 220, 230. Si lo queremos bajar, pues como tú has dicho, pues a veces a 70 miligramos de decilitro, claro, hay que hacer unos descensos muy pronunciados. Entonces, a nosotros estos son consultas que nos han hecho muchas veces en la Fundación. Claro, ¿qué pasa? Que estos fármacos son muy potentes. Entonces, claro, la condición humana es que si nos ponen un fármaco que es muy potente y que reduce mucho el colesterol, quitamos lo otro. Pero el problema es que estos fármacos funcionan sobre todo porque damos las estatinas. O sea, estamos inhibiendo dos vías, la síntesis intracelular de colesterol, estimulando pues, los receptores LDL para que capten más colesterol en la célula. Por lo tanto, nosotros siempre recomendamos que, hombre, si ha bajado mucho el LDL, pues a lo mejor se puede, la estatina, pues a lo mejor bajar un poquito la dosis o lo otro, pero que siempre es aconsejable que se siga tomando estatinas. Si se estaba tomando también estatina más ezetimiba, pues es lo aconsejable. ¿Por qué? Porque estos fármacos, cuando una persona toma estatinas y o ezetimiba, estos fármacos pueden bajar entre un 50 y un 60% adicional el LDL. Pero si los damos solos, pues a lo mejor es que se queda en un 20 o un 30%, con lo cual estamos perdiendo la eficacia de estos fármacos. Entonces yo creo
que esta es una recomendación importante. Nosotros es verdad que los pacientes que están en este estudio de seguimiento ya están muy concienciados y habitualmente, como hacen consultas periódicas, nosotros les llamamos una vez al año, pues esto ya lo tienen muy claro. Pero esto es muy importante, inclusive porque puede haber algún profesional sanitario que a lo mejor dice, pues quitamos las estatinas. O sea, yo creo que este mensaje es importante y que deben seguir con el tratamiento que están. Otra pregunta que nos dicen aquí, hablando precisamente de los anti-PCSK9, dice, ¿qué inconvenientes o riesgos tiene a largo plazo el tratamiento con alirocumab, que es un inhibidor del PCSK9? O sea que bueno. A ver, llevamos a largo plazo, pues claro, no tenemos el largo plazo de las estatinas y por ser prudentes deberíamos de decir que a largo plazo, a priori, no es esperable ningún efecto secundario, pero realmente tenemos que ceñirnos a la experiencia y a la evidencia que tenemos. Y la experiencia nos dice que entre comercialización y pacientes que estuvieron en ensayos clínicos, pues hay pacientes que ya llevan al menos 10 años tratados con estos fármacos y en esos 10 años no ha habido ninguna alerta relevante, ¿no? Por lo tanto, a 10 años vista podemos decir que son fármacos muy seguros, tremendamente seguros. A corto plazo no ha habido ningún problema y es de esperar por su mecanismo de acción que tampoco lo haya, pero claro, con la frontera más allá de ese tiempo, pues ahora mismo no tenemos esa evidencia, ¿no? Pero insisto, en lo acumulado de 10 años no ha habido ningún problema. Correcto, sí, porque nosotros también, como tú has dicho, pues tenemos en este seguimiento ya hay personas que llevan pues prácticamente 10 años con esos anti-PCSK9, ¿entiendes? Entonces, pues no hemos visto en principio ningún problema. O sea, que podríamos decir, siempre hay que esperar tiempo, pero que también que son fármacos seguros. Para Raquel, ¿el aceite de coco es beneficioso o no? ¿Se puede usar para freír? Bueno, ya habías dicho algo. Así que... Ya había anunciado un poquito, entonces me permite... Caña al coco. Además, agradezco la pregunta porque me permite continuar ahondando en los beneficios que tiene el aceite de oliva. Pero bueno, en referido al coco, el coco, aunque sea una grasa vegetal, el aceite de coco, que muchas veces se confunde, tendemos a confundir, igual que antes comentaba el doctor Díaz, que confundimos lo natural con automáticamente es bueno y efectivamente las setas venenosas son muy naturales, pues pasa lo mismo con lo vegetal. Lo vegetal es bueno, entonces el aceite de coco tiene que ser bueno. Pues el aceite de coco es grasa saturada. El componente de la dieta que más aumenta el colesterol malo, el colesterol LDL, es la grasa saturada. Por tanto, cuando tenemos, para nadie, igual lo comentamos para la población general, pero mucho menos si tenemos hipercolesterolemia familiar, nos interesa grasa saturada. Es decir, el aceite de coco no está recomendado para las personas con hipercolesterolemia familiar. Eso por ahí. Volviendo al aceite de oliva. El aceite de oliva virgen tiene una grasa monoinsaturada que nos va a permitir bajar un poquito los niveles de LDL, mantener un perfil lipídico mucho más saludable, pero es que además tiene antioxidantes naturales, vitamina E, que nos va a permitir también prevenir esa oxidación que es muy importante para todo el proceso aterosclerótico, con lo cual también prevenimos la aterosclerosis y la enfermedad cardiovascular por esa vía. Como decíamos, es una grasa muy estable a altas temperaturas, con lo cual lo podemos usar para freír. ¿Qué quiero decir con esto? De verdad, para toda la audiencia. Para invertir en salud, de verdad, hagámonos con un buen aceite de oliva virgen de calidad. De verdad, hacer eso es invertir en nuestra salud, es importante. Están saliendo muchas noticias, nos bombardean, ahora es de verdad, lo que tiene evidencia científica es que el aceite de oliva virgen es saludable. Incluso la FDA americana lo incorpora como alimento saludable. O sea, que tengámoslo en cuenta e invertamos en salud. Muy bien, pues
yo creo que también tendrías que haber añadido ahí el aceite de palma. El aceite de palma, claro, también es un aceite vegetal y también es un aceite con grasa saturada, con lo cual, pues, por supuesto, pues hay que tener mucho coco cuidado. y palma. Hay que tener cuidado con esas grasas vegetales, que no siempre lo vegetal es saludable y aquí lo vemos. Bueno, pues aquí tenemos otra pregunta que nos dicen: si ha ocurrido o se ha producido anteriormente un evento adverso cardiovascular, ¿cuáles son los niveles deseados de colesterol LDL? Bueno, entonces podemos contestar. Yo aquí siempre quiero hacer también una matización. Claro, entonces a uno le dirían, bueno, pues como usted ya ha tenido un evento cardiovascular, su LDL tiene que estar por debajo de 55. Vale. Pero esto se ha cambiado en los últimos, hace 3 años, porque anteriormente se decía que se debería estar por debajo de 70. Entonces hay mucha confusión entre los pacientes. ¿Por qué? Pues porque a veces no da tiempo, sacan unas guías de práctica clínica, que hay que decir a todo el mundo que las guías de práctica clínica es un consejo que se da al profesional, pero que el profesional tiene que tomar la decisión compartida con su paciente. Es lo que llamamos medicina personalizada. Entonces, si usted está por debajo de 55, muy bien. Pero si usted está por debajo de 70, pues también está bien, porque hace 3 o 4 años las guías decían por debajo de 70 y ahora dicen por debajo de 55. Cuando yo siempre digo, los que hemos hecho, doctor Díaz, los que hemos hecho mucha práctica clínica, que es que muchas veces no da tiempo en 3 o 4 años a asumir unas nuevas recomendaciones y los pacientes a veces tienen una confusión tremenda. Entonces yo creo que esto es importante. En principio yo estoy convencido de que usted está bien tratado, pero que los niveles pueden ser esos, por debajo de 55 o por debajo de 70, porque fíjese usted, entre 70 y 55 son 15 miligramos. Simplemente a veces la variabilidad analítica, estacional, etcétera, podríamos estar ahí. ¿Cuál sería aquí lo importante? Lo importante es que hay que mantener el tratamiento crónico, lo que nosotros decimos la adherencia. O sea, eso es clave. A veces no es tan importante el llegar a un nivel tan bajo de LDL, sino que no tengamos oscilaciones, de que suspendemos el tratamiento, de que luego lo tenemos, sino lo importante es mantener de una forma permanente, siempre que uno lo tolere, el tratamiento crónico. Aquí nos dicen también, bueno, se están animando otra vez, Dice, yo llevo 14 años con estatinas, 40 miligramos diarios. Me encuentro muy bien, no he tenido ningún episodio extraño. El doctor Muñiz, en efecto, es una persona muy comprometida con sus pacientes. Esto nos lo dice Rafael, que ya nos había hecho otra pregunta. Pues nada, pues ya sabe Rafael, efectivamente tiene usted la suerte de estar con un excelente profesional, no solamente desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista humano. Para Raquel, los frutos secos, almendras, avellanas, cacahuetes, nueces, ¿son adecuados en la dieta con hipercolesterolemia familiar? Sí, los frutos secos, todos los que has mencionado, se pueden introducir en una dieta saludable y forman parte de, bueno, se pueden recomendar perfectamente. Yo quiero hacer una puntualización con los frutos secos. Introducirlos en una dieta saludable está bien, tienen grasa también buena, beneficiosa, pero son alimentos muy calóricos. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando añadimos alimentos a nuestra dieta habitual, porque estamos añadiendo calorías. Entonces, si tenemos una dieta y queremos añadir estos frutos secos, es mejor sustituir otras partes de nuestra dieta. No añadirlos, porque entonces añadimos solo calorías y entonces tenemos el riesgo de aumentar de peso.
Eso es muy importante porque incluso en la ecuación de riesgo Safeheart que se ha comentado ya, el índice de masa corporal es uno de los factores a tener en cuenta para el riesgo cardiovascular. Por tanto, hay que cuidar el peso. Entonces, frutos secos sí, pero al añadirlos, no añadirlos simplemente, sino sustituir otros componentes de nuestra dieta habitual y no tener un puñadito, no pasarnos de repente. Pero sí, son beneficiosos y la grasa que tienen es una grasa saludable. Otra pregunta muy interesante sobre la dieta. ¿No sería recomendable también poner el foco en los carbohidratos refinados que tienen más incidencia en el aumento de LDL que la propia grasa saturada? Bueno, yo creo que ya parcialmente se contestó antes cuando tú hablaste de los alimentos ultraprocesados. Pero bueno, puedes acabar de decirlo. Efectivamente, claro. La pregunta es muy buena. También los alimentos ultraprocesados, como decía el doctor Mata, hay que tener cuidado con ellos. Lo mencionábamos antes. Son alimentos que nos van a aportar azúcares simples y grasas malas. Entonces, no nos interesa para nada a nivel nutricional, no nos está aportando ningún nutriente interesante, solo nos está aportando lo que se denomina calorías vacías. Entonces, por supuesto que sí, hay que hacer mucho hincapié en la calidad de la dieta, lo que comentábamos antes, no alimentos, sino calidad de la dieta y, por supuesto, dentro no caben estos alimentos ultraprocesados. Entonces, sí, por supuesto que sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues esta es una pregunta para el doctor Díaz. Bueno, como hemos empezado 5 minutos tarde, todavía dejamos 5 minutos. Por si se animan a seguir preguntando, que esto es una maravilla, ¿eh? Nosotros estamos encantados de que les podamos, pues a veces ayudar o que podamos resolverles muchas dudas que a veces tiene uno. ¿Y para qué hacemos estas cosas y vamos a hacer más? Porque muchas veces decimos, pues pregúntenos ustedes lo que no se atreven a preguntar habitualmente a su médico. Y aquí estamos nosotros. Entonces, nos dicen, ¿disminuye con el tiempo la eficacia de los anti-PCSK9, doctor Díaz? Pues no. Esa es una pregunta que la ciencia se hizo y si se mantiene, claro, ahí es muy importante la adherencia a lo que tú comentabas, ¿no? La adherencia, uno, a los hábitos de vida, que puede empeorar con el tiempo después de un episodio cardiovascular, etcétera, etcétera. Hay que ser constante con los hábitos de vida, más o menos constante, aunque uno haga un día excepcionalmente un exceso, ¿no? Claro, el exceso es cuando preguntamos a veces a algún paciente, ¿usted hace algún exceso los fines de semana? Y la siguiente pregunta es, ¿y cuándo empieza usted el fin de semana? Y dice, los jueves. Entonces, claro, la mayoría de la semana casi, ¿no? Pero bueno, si no se hacen variaciones en los hábitos de vida, se mantiene el tratamiento oral si se está tomando, eso se ha estudiado, se ha analizado y no hay una caída en la eficacia con el tiempo, una pérdida de eficacia en el tiempo de los PCSK9, no hay una pérdida de eficacia. Sí, no, eso es lo que tú dices, o sea, nosotros lo hemos visto, claro, en este estudio de seguimiento que además se controla año a año a todos los pacientes que están con estos tratamientos. Y bueno, ya sí que nos estábamos acercando al final y yo le quería de alguna forma pues hacer también por la importancia también de la LPA, una pregunta pues al doctor Díaz. ¿Cuándo y a quién deberíamos determinar los niveles de LPA? Sí, bueno, al principio teníamos seleccionado poblaciones de riesgo con un riesgo especial, ¿no? Entonces, todas aquellas, aunque ahora se dice que es un poquito genérico, ¿no? Que se le debería hacer a toda la persona al menos una vez en la vida. Bueno, yo creo que eso es un poquito excesivo, pero sí que hay que empezar por las personas de más riesgo o aquellas personas en las que podamos obtener más beneficio en términos de reducir muerte y enfermedad cardiovascular. Y esas personas son, uno, personas que han tenido un problema cardiovascular. Ahí es obvio que la lipoproteína A puede ser causa de esa enfermedad cardiovascular. Dos, personas con hipercolesterolemia familiar por su especial riesgo. Personas que tengan muchos factores de riesgo, hipertensión, diabetes, tabaquismo, etcétera, etcétera. Y luego hay que hacer, igual que se hace en la hipercolesterolemia familiar, si en un cribado familiar solo con los análisis, no con la genética, sino con los análisis, digamos, para niveles de lipoproteína A. Es decir,
si tenemos una persona en la familia con niveles elevados de lipoproteína A, pues habría que hacer un despistaje, una analítica que se recomienda en los familiares de primer grado para ver si hay o no elevación de lipoproteína. Fundamentalmente esa sería la población elegida, ¿no? Sí. Bueno, me apetecía mucho que lo dijeses tú, pero yo al final lo que he hecho, bueno, yo creo que esto, pues inclusive algunas de las personas que están ahí quieren hacer hasta una foto. Nosotros hemos puesto, bueno, pues es un resumen de lo que tú has dicho, pero un poquito pues aquí. Medir los niveles de LPA al menos una vez en la vida, en adultos con riesgo moderado o bien alto de enfermedad cardiovascular. Indicaciones específicas. La hipercolesterolemia familiar. ¿Por qué? Es que ahora mismo, ya lo ha dicho el doctor Díaz, si un paciente tiene hipercolesterolemia familiar y LPA elevada, tiene 4 veces más riesgo de tener una enfermedad, 4 veces más riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular que si no tiene hipercolesterolemia familiar ni la LPA elevada. Entonces esto es muy importante. Entonces, estos que son personas que van a estar de por vida, pues como la LPA, pues esto habría que medir a todas las personas con hipercolesterolemia familiar al menos una vez la LPA. Si la LPA está por debajo de esas cifras que ha dicho el doctor Díaz, por debajo de 50 y mejor por debajo de 30, en teoría no haría falta volver a determinarla, porque las cifras de LPA son muy estables. Entonces tendríamos, bueno, pues una persona que tiene una enfermedad cardiovascular prematura, es decir, pues personas jóvenes o edad media de la vida que tienen una enfermedad cardiovascular prematura. Pues a la persona hay que medirle también la LPA. Si una persona joven ha hecho un ictus, muy importante también, porque la LPA, curiosamente, afecta mucho a las arterias cerebrales. Entonces, eso había que tenerlo en cuenta. Y luego, por supuesto, si una persona tiene antecedentes familiares, un familiar que tiene pues una enfermedad cardiovascular prematura, un infarto de miocardio, un ictus, etcétera, pues hay que medirla. Pero si además una persona tiene la LPA elevada, pues hay que medírselo a los familiares, porque la mitad la van a tener elevada. Y por supuesto, pues a veces hay personas que están muy bien tratados, tienen una enfermedad cardiovascular, están muy bien tratados en objetivos, como se han dicho, en LDL, hasta por debajo de 55, y si hacen episodios recurrentes de nuevas obstrucciones, etcétera, coronarias, pues esa persona probablemente tenga la LPA elevada y habría que medírsela. Y luego, pues si estamos en presencia, que es la valvulopatía más frecuente en la actualidad. Si una persona tiene una estenosis de la válvula aórtica, hay que medirle la LPA, porque a veces es una causa también de estenosis de la válvula aórtica. Por lo tanto, ya con esto vamos a terminar, pero a ver, yo sé que hay mucha reticencia y que ustedes que lo están escuchando a veces van a su médico y le dicen, pues por favor, mídame la LPA, y a veces no se la miden, o dicen no procede, o algunos ni están enterados. Entonces yo creo que aquí es a veces donde la sociedad civil puede ir por delante. O sea, si yo tengo derecho con estos antecedentes a que me mida la LPA, sí. Le voy a decir dos cosas. La LPA la puede hacer cualquier centro hospitalario, pero además de eso, su medición es muy barata. Estamos hablando, pues o sea, a lo mejor es €1 arriba abajo, pero estamos hablando de 4 euros, una vez en la vida. Entonces, esta determinación hay que hacerla. Yo sé que nos queda un largo camino por recorrer hasta que esto se pueda establecer, no a todo el mundo, pero sino al menos en los pacientes que hemos dicho de alto riesgo y con hipercolesterolemia familiar. Y lo mismo ya, terminamos también, nos pasa con la hipercolesterolemia familiar. Hoy día, que a una persona no le diagnostiquen de una hipercolesterolemia familiar, yo casi me atrevería a decir que estamos delante de una mala práctica clínica, y hay que hablar así,
porque ya se lo he dicho a ustedes, muchas personas a nosotros nos llaman, dicen, yo creo que yo tengo una hipercolesterolemia familiar, pues ya está, ya se lo he puesto yo a ustedes. Simplemente, soy un adulto que tengo un colesterol, claro, sin tratamiento, por lo menos lo sé, que tengo un colesterol de 290, 300, 310, y yo le pregunto, ¿y tiene usted familiares con el colesterol elevado? Y todo el mundo dice, pues sí, pues tengo familiares. Pues hombre, tiene usted muchas probabilidades de tener una hipercolesterolemia familiar. Y si nosotros lo detectamos, ya han visto ustedes que tenemos un tratamiento muy adecuado, que todavía lo estamos esperando para la LPA, pero ese tratamiento ya hemos demostrado, estos son con publicaciones importantes, como ha dicho el doctor Díaz, ya hemos demostrado que estamos retrasando en España 3 décadas la aparición de la enfermedad cardiovascular en pacientes con hipercolesterolemia familiar. Por lo tanto, ven ustedes que estamos haciendo un cambio de paradigma en lo que son en estas enfermedades hereditarias. Bueno, pues les invitamos a que entren en nuestra página web, que se pueden suscribir, que es gratuito, a la newsletter y que van a recibir mucha información. Y les voy a emplazar porque creo que para noviembre hay que dejar pasar el verano, pero vamos a intentar y con tiempo hacer otro webinar. Muchas gracias por su atención y también quería dar el apoyo, quería agradecer el apoyo, en este caso a Novartis, que nos ha permitido también la realización de este webinar. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.